Bienvenidos hermanos y hermanas a la lección 2 de 6 sobre esta semana de oración y de enseñanza en el tema La fe en el silencio. Mi nombre es Matthew Murcia y les leo de nuevo el texto base de esta enseñanza que viene en Juan 4:11. Les leo desde Nueva Traducción Viviente. Pero Señor, usted no tiene soga ni balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Un texto bastante interesante, como lo iremos viendo a través de estas 4 lecciones que nos quedan y la lección de hoy. Entrando de una vez en el material de la lección de hoy, quisiera hablarles específicamente del ataque del enemigo cuando pasamos por estos periodos de silencio por parte de Dios. Cuando nos toca a nosotros mantenernos firmes, tener la fe y la convicción, ¿verdad? De lo que se espera, de lo que no se ve. Tener esa convicción de que el Señor está ahí, a pesar de que no nos está hablando directamente, Él está ahí, ¿verdad? Y cuando nos toca a nosotros avanzar a través de nuestro día a día, de sin ese acompañamiento, ¿verdad? En el sentido de que nos toca a nosotros avanzar con el día a día sin tener esa firmeza o esa comunicación directa por parte de Dios en los temas que hemos estado inquiriendo y alzando hacia su altar. Y es que hay un dato muy interesante que se nos menciona en la historia de Job. Al inicio del libro de Job nos da un poco de contexto, ¿verdad? Y si leemos, nos damos cuenta que entonces el enemigo o Satanás también sabe cuando estamos en estos periodos de silencio y de prueba. ¿Por qué? Porque como vemos desde el inicio del libro, el enemigo pide permiso para probar a Job con el propósito de volverlo en contra del Señor. Pero, ¿cómo fue que el enemigo, Satanás, llegó a pedir permiso? Y es que al inicio de este libro, denotamos que el enemigo puede presentarse a la corte celestial delante del Señor y escuchar sobre todo lo que se hace, sobre todo lo que se va a hacer. Así que cuando vamos a comenzar un periodo de prueba, cuando va a venir un periodo de prueba respecto al silencio o la quietud que va a guardar el Señor en ciertas materias o en varias materias de nosotros, Satanás es el primero que sabe sobre esto y va a venir a atacarnos como lo hizo con Job. Va a venir a tratar de hacernos caer. Va a venir a tratar de hacer que nosotros tiremos la toalla y digamos, no, la verdad es que ¿para qué? ¿Para qué me estoy esforzando? ¿Para qué estoy haciendo esto? Mejor no me complico, vivo tranquilo, no me complico, no hago nada, ¿verdad? Eso es lo que Satanás quiere venir a tentarnos a hacer. Sin embargo, creo que no está de más decir que debemos mantenernos firmes, ¿verdad? Como cristianos es nuestro deber mantenernos firmes y defendernos por nuestro amor al Señor. Debemos mantenernos firmes, defendernos, armarnos con la armadura de Dios y ser fuertes. Así como se le habla a Josué, te mando que seas valiente, que seas fuerte, ¿verdad? Y aquí es donde muchas veces tenemos nuestro primer tropiezo, donde muchas veces el primer tropiezo es dejar que el enemigo entre en nuestra mente, entre con las acciones de nuestra vida. Creo que para muchos no es poco familiar, ¿verdad? El hecho de que el enemigo nos ataca principalmente en esta época a través de la mente. A través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que sentimos, vienen esos ataques del enemigo. Y es muy importante estar firmes en quiénes somos nosotros, en qué es lo que estamos haciendo, para poder detectar cuando este sentimiento, este pensamiento o esa palabra que alguien más dijo viene verdaderamente de un lugar de bien o de un lugar del enemigo. Porque muchas veces
Damos por hechos emociones, sentimientos y pensamientos que ni siquiera son de nosotros, que ni siquiera nosotros pensaríamos en otra situación, pero como estamos en prueba, como estamos en quietud, en silencio por parte de Dios, entonces abrimos nuestra mente a todo lo demás. Abrimos nuestra mente a todo lo que nos quiera decir el mundo. Abrimos nuestra mente a todo lo que nos quiera decir el enemigo, ¿verdad? Y por eso es que siempre, muchas veces nos vamos de cabeza justamente en el primer momento. Y es cuando dejamos que la duda invada nuestro corazón. Cuando nos ataca el enemigo por un flanco y la duda que él mismo siembra nos arrincona por el otro flanco y nosotros oramos y el Señor no nos responde y nos sentimos desamparados, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona en esa situación sentiría conflicto. Claro que sí. Cualquier persona que estuviera en una situación así sentiría conflicto. ¿Cómo no? Como vimos la lección pasada con la historia de Job, Job estaba lleno de conflicto interno. No sabía qué hacer. Estaba desesperado. Estaba estresado. Me puedo imaginar que el nivel de estrés de ese señor era demasiado alto. Porque él sabía lo que le estaba pasando y él sabía también que estaba en ese silencio por parte del Señor. Entonces cualquier humano sentiría conflicto. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos la palabra como el instructivo que Él nos ha dejado, ¿verdad? El Señor sabe que a nosotros nos llenamos de conflicto a la primera en que sentimos que nos mueven el piso, ¿verdad? Como tal vez se dice popularmente aquí en Costa Rica, a la primera que nosotros sentimos que nos mueven el piso, el Señor sabe que nos llenamos de conflicto. El Señor sabe que nos llenamos de duda. El Señor sabe que vamos a decir, uy, ¿será que el Señor vio eso? ¿Será que me está cuidando? El Señor lo sabe. Y es por eso que nos deja la Biblia, nos deja ese instructivo que nos indica cómo prevalecer. Nos deja ese instructivo que nos dice, ok, ponga atención, hijo mío, ponga atención. Ponga atención y sepa distinguir. Pase todo lo que le digan por el filo de la palabra y descarte lo que no se alinee con la palabra. Pero muchas veces, muy bonito leer las escrituras, muy bonito leer las parábolas de Jesús, muy bonito leer los milagros, pero no nos podemos quedar solo con eso, con los milagros, solo con eso, ¿verdad? Debemos hacer el análisis con nosotros mismos a medida que vamos leyendo la palabra para saber cómo defendernos en esas situaciones, para saber cómo distinguir. Porque si no sabemos distinguir y si dejamos y aceptamos lo que sea que el enemigo nos plante y lo aceptamos como que nosotros mismos lo pensamos, ¿cómo vamos a prevalecer? Claro que vamos a fallar. En este caso, ¿verdad? Pasando a la siguiente diapositiva, quiero explicarles y mencionarles que el hecho de que haya silencio no significa que hay inacción. El hecho de que haya silencio, el hecho de que nosotros percibamos solo el silencio y no todo lo demás que Dios está haciendo por nosotros, no todo lo demás, porque cuántas veces no nos ha pasado que estamos en ese momento de silencio y nos volvemos malcriados y nos quejamos y decimos que esto es lo otro, y entonces el Señor viene a desafiarnos como desafió a Job y nos damos cuenta que el Señor más bien estaba trabajando en nuestro favor, que el Señor más bien estaba trabajando o preparando un terreno para que nosotros fuéramos a conquistarlo, o que el Señor estaba luchando una batalla por nosotros y Él nos puso en este momento o en este estado de quietud para que nosotros no tuviéramos que ir a luchar la batalla y que Él fue a luchar por nosotros. Yo creo que más de uno nos ha pasado que hemos estado en esa situación y lo que sentimos después, claro, es una congoja muy grande. Es una vergüenza muy grande de decir, Señor, te dudé, perdón. Perdón por dudarte. Perdón por dudar de tu poder. Perdón por dudar de tus promesas. Perdón por dudar de lo que viene escrito y plasmado en la Biblia.
Entonces el silencio no es igual a la inacción. El Señor siempre estará allí. Sabemos que Él no tiene ni principio ni fin, siempre estará allí. Siempre velará por nosotros, siempre nos exhortará a ser mejor, siempre nos tendrá compasión, siempre tendrá todos los atributos con los cuales es descrito en la Biblia. Nuestro Señor siempre será lento para enojarse, rápido para perdonar. Siempre tendrá nuestros intereses en cuenta. Siempre querrá la victoria para nosotros. Nuestro Señor no es un Dios rencoroso, no es un Dios que nos quiere hacer daño. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Las misericordias siempre serán renovadas cada mañana. Eso nunca va a cambiar, siempre serán renovadas sus misericordias cada mañana. Siempre pondrá aderezas mesas delante de mí. Siempre será aquel Dios hermoso que describen los salmistas. Siempre será el Dios que trajo a David y lo elevó al trono. Jesús seguirá reinando en el trono de David para siempre, como viene en Lucas 1, 32, 33. Les leo de nuevo Nueva Traducción Viviente. Y dice, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Yo sé que como humanos siempre nos cuestionamos las cosas cuando hay silencio, cuando hay quietud, pero para eso están estas promesas en las Escrituras, para no dudar, para poder defendernos ante el enemigo cuando él nos meta esa duda. Cuando el enemigo llega y nos dice, ay, ¿será que Dios está haciendo algo? ¿Será que Dios ya se olvidó de usted? ¿Será que Dios lo va a dejar ahí a que usted vea a ver cómo resuelve su situación? No, no es así. Aquí viene esta promesa. Reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Jesús va a estar ahí por nosotros, siempre, intercediendo a la diestra del Padre por nosotros siempre. Y esto es la lección que nos quiere a veces llevar los momentos de silencio a arraigarnos en estas promesas. No podemos ser un cristiano que llega un viento o llega un movimiento de piso y nos caemos y nos llenamos de duda y se nos cae todo. No podemos ser así. Seamos de los que construyen sobre la roca, no de los que construyen sobre la arena. Ya para ir cerrando un poco esta lección número 2, vamos a hablar sobre estas dudas que podemos llegar a tener. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. En este caso, a mí personalmente yo sentí que debía anotar a Zacarías, a Gedeón y a los apóstoles, porque de ellos hay historias plasmadas donde nos dicen que ellos mismos tuvieron duda, ¿verdad? Zacarías dudó cuando se le presentó el ángel Gabriel en el templo y le dijo, Dios ha escuchado tus peticiones, ¿verdad? Y aún así dudó, aún así dijo, ¿cómo va a ser esto posible, ¿verdad? Cuando le dijeron que iba a tener un hijo y le dijeron que ese hijo iba a estar lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías dijo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo sabré yo que es esto cierto? Con Gedeón también, que el Señor lo manda a alzarse y a ir a defender a su pueblo. Y Gedeón pide, ¿verdad? Pruebas. Que se moje entonces esto, que entonces que no se moje esto y se moje todo lo demás, ¿verdad? Si se recuerdan de la historia. Igual los apóstoles con el mismo Jesús cuando estaban en la barca y ven a Jesús caminando por el agua y entonces se asustan y Jesús les dice, no teman. Y entonces le dicen a Jesús, si verdaderamente eres tú, llama para que yo también camine sobre el agua. Y caminan sobre el agua, pero dudan y por eso se hunden en el agua. Entonces, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que también dudaron delante del Señor. También cuestionaron su naturaleza omnipotente. También no pudieron confiar plenamente en el Señor cuando la situación lo ameritaba. Y volvemos a lo mismo de nuestra naturaleza humana. Nosotros tendemos o tenemos la costumbre
de limitar al Señor en lo que Él puede y no puede hacer. Y no nos podemos abrir al concepto de que el Señor puede hacerlo todo. Siempre dentro de cada uno de nosotros puede haber una situación que uno dice, no, mejor ni le cuento eso a Dios porque Él no puede hacer nada al respecto, ya yo así ya nací. Y para nosotros tal vez es más fácil cerrarnos y centrarnos en que el Señor no puede hacer nada que abrir nuestro corazón y hablarle y decirle, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que estamos viendo? Así como ellos dudaron de la omnipotencia del Señor en su momento, nosotros también dudamos de la capacidad y poder de nuestro Señor cuando pasamos por los momentos de silencio y prueba. Cuando nosotros llegamos a esos momentos de quietud del Señor en algún tema en específico o en varios temas de nuestra vida, también dudamos de la capacidad y el poder de nuestro Señor. Tendemos y tenemos esa tendencia a dudar. En el momento en que se nos quitan los rodines de la bicicleta sigue ahí. Pero tendemos a dudar, ¿la bicicleta funcionará? En el momento en que no vemos los rodines, ¿la bicicleta funcionará? ¿Será que si me monto y me caigo, qué hago? ¿Qué va a pasar? Es por esto que Zacarías, aún con el ángel Gabriel frente a sí mismo, dudó y por eso se quedó mudo hasta que nació Juan. Debemos aprender a detectar estos momentos de duda. Vean lo malignos que pueden ser para nosotros. Porque al final de cuentas nosotros somos los que nos estamos perdiendo de las bendiciones del Señor por dudar, por cuestionar su poder, por cuestionar lo que Él puede o no puede hacer, por cerrarnos en una caja de que solo lo que el Señor dice o lo que viene escrito en la Biblia, solo eso nos puede pasar. Si a nosotros no, el Señor nos llega con una propuesta que se sale de lo que viene escrito en la Biblia, pero sabemos que es del Señor, decimos que no, porque no, Jesús solo puede hacer esto, esto y esto. Dios solo puede hacer esto, esto y esto, nada más. No podemos pensar de esa manera. En especial en estos momentos de quietud por parte del Señor. No podemos pensar de esa manera. Ya para cerrar esta lección número 2, quisiera reflexionar un último momento sobre la situación de Zacarías, ¿verdad? Con su esposa Elizabeth. Porque Zacarías era un hombre mayor. Él ya estaba en sus años mayores. Su esposa Elizabeth también. El Señor llega y le dice, o el ángel Gabriel llega y le dice, Dios ha oído tu oración. Yo solo puedo tal vez llegar a pensar en cuánto tiempo estuvo orando Zacarías por un niño. Tal vez desde que se casó, tal vez desde joven, tal vez desde que se dio cuenta que Elizabeth no podía tener hijos y empezó a orar. Sin embargo, no fue hasta sus años mayores que el Señor tal vez salió de ese momento de quietud y manda al ángel Gabriel, un ángel, a responderle directamente, a presentarse enfrente de Zacarías, a decirle, Dios ha oído tu oración y vas a tener un niño. Y aún así la primera reacción de Zacarías fue dudar. La primera reacción fue decir, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo sé yo que esto va a pasar? Cuando tenía el ángel que estaba hablando con el Señor enfrente de él. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en situaciones así también. A muchos de nosotros nos ha pasado que hemos cuestionado al Señor, aun cuando está la respuesta enfrente de nosotros, cuestionamos y decimos, eso, no, eso no, eso jamás, ¿verdad? Como estoy seguro yo, ¿cómo usted me va a asegurar, Dios, de que eso va a pasar? Entonces no seamos así. Hermanos y hermanas, ya estamos por concluir la lección número 2. Quisiera que me acompañen a orar en este momento. Señor, te damos gracias nuevamente, papá, por esta lección, por la palabra que has compartido con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque nos damos cuenta de que tú siempre estás ahí actuando, sea que nosotros podamos verlo, sea que nosotros podamos escucharlo o no.
Gracias, Señor, porque podemos arraigar en nuestro corazón que el silencio no quiere decir que no estás defendiéndonos. El silencio no quiere decir que no estás cuidándonos. El silencio no quiere decir, Señor, de que no estás trabajando en pos de nosotros, de que Jesús no está ahí intercediendo por nosotros, Señor. A veces, Señor, no arraigamos o no dejamos entrar completamente la palabra de la Biblia en nuestro corazón. A veces cometemos el error, papá, de olvidarnos de que el reino de Jesús es para siempre, para siempre. Gracias, Señor, por recordarnos eso hoy. Gracias por llenar nuestros corazones. Gracias por restituir nuestras energías, Señor. Gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta ha sido la lección número 2 de 6 sobre el tema de la fe en el silencio. Lo invito a que me encuentre por aquí mañana para la lección número 3, la cual hablaremos de estos momentos de duda que limitan la extensión del poder de Jesús. Quisiera que me acompañara para esa lección también. Espero tenga una bendecida noche, una bendecida mañana y un bendecido día. Y nos vemos hasta entonces.